Muy bien, chicos, vamos a repasar así rapidísimo las técnicas de multivariado que hemos visto hasta ahorita. Eh, Empezamos con una matriz de muestras por variables, ¿no? Estas variables pueden ser datos de la comunidad de organismos que estamos tratando, ya sea abundancia, biomasa, cobertura, tamaño, eh, etcétera, o pueden ser datos ambientales, ¿no? Incluso pueden llegar a ser datos genéticos, filogenéticos, ¿no? Pero tenemos muestras y variables. A esta matriz podemos hacerle una transformación o estandarización dependiendo de si es necesario o no. Si tenemos datos de abundancia, por ejemplo, se recomienda hacer una transformación de raíz cuarta a los datos para quitarle peso a especies que sean muy abundantes o muy poco abundantes. Si tenemos datos, por ejemplo, ambientales que están en escalas muy diferentes, se recomienda hacer una estandarización para facilitar comparar a los datos entre ellos. Pero bueno, esto es recomendable según el caso, el tipo de datos que tengan y pues chequen la literatura también de cómo han otros autores trabajado datos como esos, ¿no? Si hacen transformaciones o no, etcétera, y ustedes eso les puede ayudar a decidir. Ya sea directamente los datos sin transformar o transformados y estandarizados, podemos hacer un análisis de componentes principales eh, o un análisis de correspondencia o de correspondencia sin tendencia, ¿no? Que es un tipo de análisis de ordenación, o calcular una matriz de distancia, que esta nos va a decir qué tan similares son las muestras eh, comparadas consigo mismas en función de los datos que tengan ahí, ¿no? O sea, en función de la comunidad o en función de las variables ambientales que estén ahí. Una vez que tenemos esta matriz de distancia, la podemos utilizar para hacer un análisis de clúster, ¿no? Que este nos va a formar grupos y nos va a decir cuáles de las muestras son más parecidas entre sí o se agrupan, ¿no? En función de nuestra medida de distancia, que aquí podemos escoger, hay distintos tipos de distancia, Bray-Curtis, Euclidiana, Manhattan, Jacquard, etc. Se recomienda, si tenemos datos de comunidades, generalmente usar una matriz de Bray-Curtis, una distancia de Bray-Curtis, y si son datos, por ejemplo, ambientales, una matriz euclidiana, una distancia euclidiana. También hay que tomar en cuenta que necesitamos escoger o sea, se hace una matriz de distancias primero, pero luego esta matriz se va a ir reduciendo para formar los distintos grupos, y para formar esos grupos tenemos que decirle que utilice un algoritmo, y ese algoritmo puede ser tomar distancias medias, o tomar la distancia máxima o la mínima, o hay algún otro tipo de algoritmo. Pero esas son las dos cosas que tenemos que decidir para hacer un clúster, ¿no? El algoritmo que va a utilizar y la medida de disimilitud o similitud que vamos a utilizar. Lo mismo trabajando sobre la matriz de distancia, podemos hacer un NMDS, que es un tipo de ordenación, análisis multidimensional no métrico,
que este nos va a colocar las muestras, estos puntos son muestras, en un espacio generalmente bidimensional, aunque podría ser tridimensional, pero 3 dimensiones son siempre más difíciles de interpretar que 2. Entonces estamos buscando 2 dimensiones, y la cercanía relativa de los puntos nos dice qué tan parecidas son las muestras en función de los datos, ¿no? La matriz ya sea de la comunidad o de datos ambientales o de otro tipo de datos que tengamos, ¿no? Entonces estas muestras son muy parecidas entre sí, se separan de estas que están acá, vemos que además hay más variación entre estas muestras que entre estas, y hay como otro grupo por acá, y aunque el MDS no nos hace grupos, sí nos deja visualmente ver cómo se acomodan estas muestras, ¿no? Aquí para hacer el MDS también necesitamos decidir un índice de distancias, Bray-Curtis, Euclidiana, Manhattan, etc. Y una vez que está hecho el MDS, para saber qué tan bueno es este MDS, tenemos que fijarnos en el estrés, ¿no? El valor de estrés, que si es menor de 0.1 es una ordenación muy buena, si es de 0.1 a 0.2 es una ordenación buena, de 0.2 a 0.3 es útil, y mayor de 0.3 quiere decir que no sirve la ordenación, ¿no? ¿Qué pasa si no nos sirve una ordenación en MDS? Pues podríamos ver si podemos hacer otro tipo de ordenación como un PCA. Acuérdense que el PCA nos va a decir dos cosas importantes: cuál es el porcentaje de varianza que explica cada uno de los ejes, y además tenemos que checar que los datos no se acomoden en forma de U, porque ese es el efecto de herradura de caballo, y nos quiere decir que tampoco sirve esa ordenación, ¿no? Si además de todo tenemos un factor a partir de, o sea, tenemos nuestra matriz de distancia, pero además tenemos un factor que nos dice, bueno, mis muestras tal de tal son del arrecife 1, del tal a tal son del arrecife 2, y de tal a tal son del arrecife 3. Entonces nuestro factor va a ser arrecife, y en este caso habría 3 arrecifes distintos, ¿no? Y entonces nosotros queremos saber si la comunidad de peces, supongamos que estamos mostrando peces, es diferente entre los 3 arrecifes. Entonces, utilizando ese factor, podemos usar un ANOSIM para hacer la prueba de hipótesis, ver si hay diferencia entonces entre las comunidades de peces en función de los arrecifes. El ANOSIM nos va a arrojar un valor de R y un valor de P. El valor de P es la probabilidad. Y acuérdense, si P es menor de 0.05, entonces hay diferencias significativas entre los arrecifes. Y si P es mayor de 0.05, entonces no habría diferencias significativas. Y el valor de R generalmente va de 0 a 1, aunque puede ser negativo. Y mientras R se acerque más a 1, quiere decir que los grupos de arrecifes se separan muy bien. Por ejemplo, si esto fuera el arrecife 1 y este el arrecife 2 y este el arrecife 3, están bien separaditos, el valor de R va a ser elevado. Y en cambio, si los datos se mezclan, o sea que aquí hubiera datos del arrecife 1, del 2 y del 3, y acá también, entonces querría decir que el valor de R es cercano a 0. Pero bueno, el ANOSIM nos dice si hay diferencias entre los grupos, y también nos dice entre qué grupos hay diferencias, ¿no? Con comparaciones múltiples, pero no nos dice qué especies causan esas diferencias. Si queremos saber qué especies lo causan, utilizamos un análisis SIMPER, porcentaje de similitud o similitud percentage, ¿no?
Y este análisis nos va a decir, pues sí, de las especies o variables que tienes, nos va a dar una lista de estas especies en orden de cuáles contribuyen más a la disimilitud entre los niveles de mi factor. Bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahorita y vamos a ver ahora análisis de correspondencia canónico. Este es un análisis, también una técnica de ordenación, similar en cierto sentido al PCA, que lo que hace es buscar la correlación en una combinación lineal de variables de un conjunto y variables de otro conjunto. Por ejemplo, una matriz de datos de comunidad y una matriz de datos ambientales, ¿no? No le hagan caso a mi gato, que quién sabe qué quiere. Creo que quiere comer, pero no le hagan mucho caso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, por ejemplo, va a relacionar, bueno, Hotling en 1936 es el que crea esta técnica y la crea no para un análisis biológico, sino que mide la velocidad de lectura y la capacidad de lectura y además la velocidad aritmética y la capacidad aritmética en 140 estudiantes, ¿no? Y su pregunta es si esta velocidad de lectura y de capacidad de lectura se correlacionan con la velocidad aritmética y capacidad aritmética de los estudiantes, ¿no? Entonces tiene estas dos variables para la capacidad aritmética y estas dos para la habilidad, de lectura y estas para la aritmética y busca relacionarlas. Y lo que hace es hacer estas relaciones lineales, U representando la lectura, B representando la capacidad aritmética, que se explican a través de estas variables, y B qué tanto se correlacionan U y B, ¿no? Y entonces, perdón. En ese tiempo lo que él vio es que efectivamente había una correlación entre la capacidad de lectura y qué tan buenos sean en aritmética los estudiantes, ¿no? Y bueno, estas son variables, las variables canónicas, ¿no? Por eso es análisis de correspondencia canónico. No debemos preocuparnos mucho por esto, pero hay que entender cómo funciona el análisis, ¿no? Bueno, entonces el objetivo y cómo nos va a servir a nosotros, vamos a buscar la relación entre variables ambientales, ¿no? Por ejemplo, con algunas variables ya sean morfológicas o de abundancia, cobertura, etcétera, de especies animales o vegetales, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener los datos de siempre, muestras contra variables de mi comunidad. Vamos a tener datos, además, una matriz extra de datos ambientales, de muestras contra variables, pero estas son variables ambientales. Podemos hacer transformaciones y estandarizaciones a cualquiera de estas dos matrices o a las dos, si es necesario. Y ya hacer el análisis de correspondencia canónico. Ojo, aquí podemos tener muchas variables y aquí muchas variables también, pero son variables distintas. Pero lo que sí tiene que ser igual, sí tienen que ser los mismos, son los sitios de muestreo, ¿no? Mis muestras, mi muestra 1, aquí tendría muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5. Tienen que ser los mismos muestras que las que están acá, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5, ¿no?
Por ejemplo, si están trabajando con comunidades en ventilas hidrotermales, ¿no? Y tienen aquí las especies que hay por acá, pues no tendría caso que trataran de relacionar esto con datos satelitales de superficie, que serían de la superficie del mar, ¿no? Entonces necesitan datos ambientales del sitio donde está su comunidad. Entonces por eso estas muestras tienen que ser las mismas aquí que acá, ¿no? Eh, Físicamente son los mismos sitios, pues, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver en otro video cómo hacer el análisis y cómo interpretarlo. Pero esta es la idea del análisis de correspondencia canónico.